Náhuatl, 295 videos, profe Fernando Rivera Gómez. Los verbos casusativos, terminan en tltia, L-T-I-A, tltia, tia. 1. Ni quequeloltia, hago que le haga cosquillas. 2. Ti quequeloltia, haces que le haga cosquillas. 3. Ni quequeloltia, hace que le haga cosquillas. 4. Ni quitaltia, hago que vea algo. 5. Tiquitaltia, haces que vea algo. 6. Quitaltia, hace que vea algo. 7. Tic tachpanaltia, lo hago barrer. 8. Tic tachpanaltia, lo haces que barra. 9. Quitachpanaltia, lo hace barrer. Los verbos direccionales. Los verbos direccionales se presentan de dos maneras: acercamiento y alejamiento. Inmediatamente del prefijo sujeto entra wal para señalar el acercamiento, con para señalar el alejamiento. 1. Nechualcalpanoa. Nechualcalpanoa, me viene a visitar. 2. Ticualcalpanoa. Ticualcalpanoa, lo vienes a visitar. Quicualcalpanoa. Quicualcalpanoa, lo viene a visitar. 1. Ni con calpanoa. Ni con calpanoa voy a visitar. 2. Ti con calpanoa. Ti con calpanoa vas a visitar. 3. Con calpanoa va a visitar. Verbos transitivos. Los transitivos llevan mits. 1. Mits palewia, te ayudo. Te ayudo. 2. Ti mits palewia, les ayudamos. 3. Mits palewia, mits palewia, te ayuda. 4. Mits palewia, lleva J. Mits palewia, te ayudan. Hay enunciados que señalan lugar. En ellas terminan con pak, ish, tan, ko, pan. Entre otras, a estos les dominan como locativos. Locativos. 1. Se chictec. También puedo decir se totot, se chictet, se chictec, chicte, chicte. Yetok ne cuau ticpac. Un pájaro está sobre aquel palo. Se totot, yetok pani none cuauit. Se chicte, yetok ne cuau ticpac. Un pájaro está sobre aquel palo. 2. Se tacat tequiti ne tonalish. Un hombre trabaja en el lugar rostro de sol. 3. Seki amichme. Amichme. Amich, pescado. Pez. Seki amichme. Nemi ne atitan. Unos peces viven en el fondo del río. 4. Semoyot. Yetok mopanco. Un mosco está en tu espalda. 5. John Miston, coche sintipan. Ese gato duerme sobre las mazorcas. Grafías, sí usar en escritura náhuatl, 18 fonemas azules. Vocalización de la propia lengua. Prioridad
nahua hablantes aprendan la escritura, lectura. A, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, X, Y, Ch, U, T, S. Grafías no usar en escritura náhuatl. 14 fonemas rojas. La C se usa pero junto con la H, que es che. La letra W también la habían autorizado, pero para los nahuablantes mejor no se usa la W, y Z en lugar de Z es la S. Eso ya no se usa. Las letras o grafías, fonemas que no se usan son B, C, D, F, G. La H también no se recomienda mucho usarlo, pero en partes todavía se utiliza. De hecho no tiene sonido, es muda, solamente acompaña, como en algunos otros temas que expuse antes. La Y, N, Q, la U si se usa solito o acompañado con otras, pero Q directamente en náhuatl no. Q, R, R, V, W, Z. Pueden compartir este video, estos materiales con confianza, porque yo soy nahua hablante casi el 100%, y lo que no sé me gusta investigar, y ya el siguiente video será de matemáticas, números en náhuatl, y luego seguiré con sustantivos. Muchas felicidades, mi bonita gente. Cuando gusten visitar Tetela de Ocampo, Puebla, México, dentro del continente americano, mi bonita gente de todo el mundo, aquí es un lugar llamado Coahuila, Chaco. Qué bonito se ve este arroyo, muy bonito. Y ahora que llovió el 9 y 8, aquí se ve como estuvo ancho, ¿sí? Estuvo muy en grande, pero pues no hubo tantos daños por acá. Por ahí me comentan que por Poza Rica, Veracruz, sí hubo muchos daños. Que Dios me los bendiga a cada una y cada uno de mis bonitas gentes que vean mis videos. Muchas felicidades y que la estén pasando muy bien en compañía de su bonita familia.